Hey bestias, ¿cómo están? Espero que estén bien. Un video más para el canal, un video que de verdad, como todas las mañanas, lo prometido es deuda. Les comenté que iba a estar subiendo estos estudios y les comenté que iba a estar haciendo estos proverbios, o más bien leyendo estos proverbios y estudiando juntos la palabra de Dios. Hoy discúlpenme, hoy lo hice un poquito más tarde porque francamente me levanté igual a las 4 de la mañana, hice mi devocional. Pero no sé por qué se me fue el sueño, eh, bastante tiempo, me vino durmiendo creo que hasta las 12 y me levanté muy cansado. Lo hice como quiera, pero francamente me sentía tan cansado que tuve que volverme a dormir, aunque sea una hora y media, porque no me sentía de la mejor manera físicamente. Entonces después me fui a entrenar, tenía un entrenamiento con una persona y luego ya después me vine a la casa, me tuve que arreglar y bañar porque tengo ahorita una entrevista de trabajo a las 2 de la tarde. Ahorita son las 11:34 de la mañana, aún todavía estamos en la mañanita, pero francamente ni he entrenado bien. Entonces ya arreglando mis días, voy a ir a entrenar en la tarde. Y es parte de, ¿no? Hay momentos donde pues desgraciadamente así pasa. De hecho en la noche Dios me habló, entonces sé que es por algo. Entonces vamos a seguir con Proverbios. Vamos a seguir con este libro de Proverbios, con el capítulo 2. Y francamente, ahora sí entra una escritura, como les venía diciendo, de mucho amor de un padre hacia un hijo. Pero este amor también se está viendo reflejado como un consejo, una autoridad, como que un consejo duro, un consejo no de regaño, pero sí como de advertencia grande, como si una advertencia fuerte, pero empieza diciendo Proverbio, el capítulo 2 de Proverbios, sobre quién da la sabiduría, sobre quién va a otorgar la sabiduría. Y es ahí donde nosotros tenemos que entender esto. Esto es abuelo de pájaro, porque quiero que ustedes lean muchísimo con detenimiento este capítulo. Este capítulo creo que sí va a ser bien importante que ustedes lo lean varias veces para poder discernir qué es lo que Dios les quiere decir a ustedes, qué es lo que Dios tiene con ustedes. Y vamos a leerlo, vamos al capítulo 1. Versículo 1, perdónenme. Dice, querido jovencito, estamos en Proverbios 2, versículo 1. Querido jovencito, acepta mis enseñanzas, valora mis mandamientos. Aquí le hace como que este hincapié de valora lo que te estoy enseñando, dale una importancia en tu vida grande a estas enseñanzas. Trata de ser sabio y actúa con inteligencia. Versículo de 3 al 4. Pide entendimiento y busca la sabiduría como si buscaras la plata o un tesoro escondido. Fíjense, nos da este ejemplo de que la sabiduría la debemos de buscar como si literalmente buscáramos un tesoro, como algo de muchísimo valor. Y es algo que nosotros tenemos que entender, que la sabiduría es demasiado preciosa, es demasiado buena. Esto es algo que nosotros tenemos que atesorar grandemente, porque debemos de buscarla con este celo, con esta energía, con esta necesidad de, hey, necesito ser sabio, que Dios ahorita mismo nos dé hambre y sed de la sabiduría, que nos dé estas ganas de poder buscar, esta necesidad. Hay un pasaje que dice como el siervo brama por las aguas, así brama mi alma por ti, Dios, que así que brame, que sea una necesidad muy grande. Vámonos al versículo 5. Dice, así llegarás a entender lo que es obedecer a Dios y conocerlo de verdad. Fíjense qué importante. Solo así llegarás a entender lo que es obedecer a Dios y conocerlo de verdad. Hago un énfasis sobre todo en lo último. ¿Cómo realmente conocemos a Dios? ¿Cómo realmente buscamos a Dios? Entonces, perdónenme la interrupción, me hablaron. Entonces, vamos con lo siguiente. Así vamos a conocer a Dios de verdad. De esta manera. Escuchando, entendiendo la sabiduría. ¿Se acuerdan que inició con el principio de la sabiduría es obedecer a Dios? Bueno, el obedecer a Dios
nos va a traer como este conocimiento de Él, de conocerlo a Él, conocerlo de verdad, dice en el versículo 5. De verdad, o sea, realmente la sabiduría nos va a ayudar a conocer a Dios de verdad. Esto es algo que tenemos que tener muy en cuenta, muchísimo en cuenta. Yo sé que a veces las situaciones de cómo es Dios, quién es Dios, cómo podemos conocerlo, cómo podemos escucharlo, empiezan por cosas muy prácticas, empiezan por cosas del día a día. O sea, realmente Dios no es un Dios que se esconda o que sea complicado de entender. Mucha gente anda por ahí diciendo que es complicado y no, realmente no es complicado. No es complicado conocer a Dios. Vamos al versículo 6, dice, solo Dios puede hacerte sabio y solo Dios puede darte conocimiento. Inmediatamente entra con que quien da esta sabiduría es solo exclusivamente de Dios, la sabiduría de Dios. Nosotros podemos tener sabiduría del mundo, pero la sabiduría de Dios, esa es la que importa y esa solo la otorga Él, solo Él. Es lo único que lo otorga. Entonces, Dios ayuda y protege a quienes son honrados y siempre hacen lo bueno. Ahí empieza a explicar qué es lo que hace Dios cuando son gente honrada y practican una vida sana. Si Dios cuida y protege a quienes siempre lo obedecen y se preocupa por el débil. Fíjense que esto es bien interesante. Dios cuida y protege a quienes siempre lo obedecen. O sea, el que siempre está al pendiente de hacer las cosas que a Dios le agradan, Dios siempre lo va a cuidar y lo va a proteger. Pero la persona que siempre está buscando o agradando a Dios, obedeciendo a Dios, pero que esta persona también se preocupa por el débil, esto es algo que nosotros tenemos que entender. La sabiduría no solo se ve en una obediencia como en mi persona, como que donde yo solamente me veo beneficiado. No, la sabiduría también es compartir, la sabiduría también es amar al necesitado, dice, y se preocupa por el débil. Cuando nosotros estamos con esta actitud de preocuparnos por la gente más necesitada, es claro, o es como, eso es una persona sabia. Eso se ve en la sabiduría, en la preocupación por los demás. Solo Él te hará entender, versículo 9, lo que es bueno y justo y lo que es siempre tratar a todos por igual. Aquí es donde empieza que Dios nos va a enseñar, que nos va a cuidar, que Él solamente puede darnos este conocimiento, que Él nos hará entender lo que es bueno y justo y lo que es tratar a todos por igual, que no haya distinción de personas. En la sabiduría, una persona sabia no hace distinción de personas. No hay una situación de tú eres más importante que yo. No, todos somos por igual. Todos somos por igual. Y hay que tratarnos por igual. Pero esto es algo importante. Todos por igual. Muchas de las veces nosotros nos sentimos inferiores o superiores a las personas. Y no somos ni inferiores ni superiores. Somos por igual ante los ojos de Dios. Y eso debe verse reflejado en nuestro trato día con día. Con la gente. Esto se debe de ver reflejado. Entonces, créanme que esto es un tema importante. Vamos a ir aclarando más temas más adelante. Si la sabiduría y el conocimiento te llenarán tu vida de alegría. Piensa bien antes de actuar y estarás bien protegido. Aquí está el resumen. Aquí está como que este resumen. Dice, la sabiduría y el conocimiento te va a dar alegría. Esto es lo más importante porque todos estamos en búsqueda de la felicidad. Todos estamos buscando qué nos puede llenar, qué nos puede hacer felices. Y aquí lo deja muy claro Proverbios. La sabiduría y el conocimiento van a llenar tu vida de alegría. No hay más. O sea, no hay mucho. Y créanme que si lo llegamos a pensar, esto era un tema que lo hablaban los filósofos. O sea, ¿qué realmente es el buen vivir? Y entre pensamientos y preguntas caen en la conclusión que el buen vivir es ser feliz. Pero ¿qué nos hace feliz? ¿Qué realmente nos va a hacer feliz? Entonces, creo que la palabra de Dios, como ataca mucho esto en Proverbios,
es importantísimo seguir los mandamientos de Dios. Si realmente los seguimos por amor y por lo que Dios ha hecho en nosotros, eso realmente nos da alegría, alegría de corazón. Podemos ser imperfectos, porque nadie va a ser perfecto, pero la sabiduría que Dios nos da nos llena de alegría. Y se resume en el versículo 11. Piensa bien antes de actuar y estarás bien protegido. Piensa bien antes de actuar. Hasta yo me lo tengo que estar repitiendo ahorita. Piensa bien antes de actuar y estarás bien protegido. Piensa bien antes de actuar y estarás bien protegido. Un resumen que a todos se nos olvida en ocasiones. Y eso es un dicho famoso. Piensa bien antes de actuar. Aquí está en la Biblia. Desde antes, desde años. Aquí está. Piensa bien antes de que hagas algo. ¿Cuántos dolores de cabeza no nos hubiéramos evitado si hubiéramos pensado bien antes de hacer algo? Si nos hubiéramos tomado el tiempo para discernir. Me explico. Nos hubiéramos evitado muchos problemas. Yo lo digo por mí. Versículo 12. El mal no te alcanzará, ni los malvados podrán contigo. Esa gente deja de hacer el bien para hacer solo el mal. Son felices haciendo lo malo y festejando sus malas acciones. Es para destruir a los demás. Aquí ya estamos viendo una explicación del anterior versículo. No que sea menos importante, pero ya lo hemos estado hablando. El entorno. ¿Qué es el entorno? ¿Cómo podemos estar? ¿Qué es un buen entorno? Entonces, me voy a ir del versículo 16 al 17. La sabiduría te librará de la mujer que engaña a su esposo y también te engaña a ti con sus dulces mentiras, de esa mujer que se olvida de su promesa ante Dios. Santo Jesús, ahora sí, Santo Jesús. El que se mete con ella puede darse por muerto. El que se mete con ella ya no vuelve a la vida. Este proverbio, o estos proverbios, porque no solamente lo toca ahorita, lo va tocando también más adelante, me chocó un día, no hace mucho. Está una mujer en el gimnasio, me da esa espina de como que algo esta mujer que quiere, ya después sale la verdad. Es una tentación, obviamente, porque la señora estaba muy bien, o sea, estaba muy buen ver, pero francamente yo me quedé un poco helado. Y decía, era una tentación, o sea, creo que nosotros tenemos que entender esto. Y sin el afán de que me juzguen o me critiquen, que al final me vale, esto es normal. La sabiduría te va a librar. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando yo pasé esta situación, al inicio dije, bueno, pero esto, pero lo otro, y aquí empieza como que este juego de la carne, y de repente se me vienen estos versículos. Estos precisamente. Estos. La sabiduría te librará de la mujer que engaña a su esposo. Y también te engaña a ti con dulces mentiras, esa mujer que se olvida de su promesa de Dios. Y me acordé mucho de todos estos puntos tan duros que dice, el que se mete con ella puede darse por muerto. Mocos. Dije, no. No. Dije, estás casada, tienes hijos, ¿por qué? No, pues es que hay que vivir. Y como que evadía un poco la pregunta, le dije, ¿pero qué te pasa? No, y hasta que la tuve que bloquear, literal. A medidas extremas, a casos extremos, medidas extremas. Dije, no. La sabiduría te librará de la mujer que engaña a su esposo. Dije, no, Señor, yo no quiero cometer ese pecado, porque eso es adulterio. Adulterio de verdad. El que se mete con ella ya no vuelve a la vida. Pero fíjense, querido jovencito, tú sigue por el buen camino, es lo correcto, porque solo habitarán la tierra y permanecerán en ella los que siempre hagan lo bueno. En cambio, esos malvados en los que no se puede confiar serán destruidos por completo. Y ahí se termina Proverbios capítulo 2. Si hacemos una recapitulación, pedimos el entendimiento o la sabiduría, debemos buscarla con pasión, debemos buscarla con hambre. Señor, danos sabiduría.
danos sabiduría. Solo nos la puede otorgar Dios. La sabiduría del mundo realmente no nos va a servir mucho. No digo que no haya ahí por buenos consejos o algo que nos pueda ayudar un poco la filosofía, porque sí ayuda, pero la verdadera sabiduría, el verdadero conocimiento solo radica en Dios y solo Él la puede otorgar. Dice Roberto, entonces ¿Dios me puede dar sabiduría si se la pido? Sí, Dios la otorga abundantemente. Y que obviamente nos protege la sabiduría. Dice, nos va a llenar de alegría y se resume simplemente en piensa bien antes de actuar y estarás bien protegido. O sea, ese es el resumen, pensar las cosas antes de hacerlas. Pero me enfoco aquí. Dice, la sabiduría te librará de la mujer que engaña a su esposo y también te engaña a ti con dulces mentiras de esa mujer que olvida su promesa ante Dios. El que se mete con ella puede darse por muerto. Me llama mucho la atención que este tipo de versículos siempre son para el tono masculino. O sea, para el hombre, perdón, no para el tono, para una figura varonil. Para una figura varonil. Y es que esto es algo muy importante de entender porque la sabiduría indica claramente y está en contra, de manera tajante, contra la lujuria, pero en un énfasis en el hombre, un énfasis en el caballero, no en la mujer. ¿Y qué quiero decir con esto? Bíblicamente, al hombre se le exige más la virginidad que a la mujer. Dices, ¿qué? Pues así es. En la Biblia se le exige más el mantenerse puro al hombre que a la mujer, mientras que la sociedad lo ha puesto al revés. El parámetro bíblico es que el hombre se mantenga 100% puro y en castidad. Se le exige más eso al hombre, no tanto a la mujer. Y esto hay que entender los caballeros, porque esto es algo que nosotros tenemos que desarrollar, el dominio propio. Más los hombres. Si nosotros como hombres tuviéramos dominio propio, tuviéramos a cabal nuestras áreas bien trabajadas. Digo, hay procesos, obviamente, no quiere decir que de la noche a la mañana vas a ser perfecto, no, pero hay procesos. Pero si nosotros trabajamos en esta área de dominio propio, que es lo que nos exige la Biblia, otro cuento sería en cuanto a la sociedad, en cuanto a nosotros, en cuanto a nuestra familia, en cuanto a nuestras relaciones de trabajo, en cuanto a nuestras relaciones en general. Porque a nosotros sí se nos pide dominio propio, al hombre se nos exige más. Roberto, ¿la mujer está libre de esto? No. Pero como que la Biblia usa mucho el ejemplo en el hombre. Como que tu mujer tienes que conservarte, claro, hombre y mujer tienen que conservarse en santidad, pero te voy a exigir más a ti, Roberto, Juan, Pedro, Jacob, quien sea, con quien le esté hablando detrás de esta cámara, a ti como hombre te voy a exigir más el dominio propio. A ti. Tu hombre te tienes que saber controlar más. Tu hombre tienes que tener bien dominada todas las áreas. Tú caballero, sexo masculino, varón, hombre. Eso es la Biblia. Y Proverbios lo deja muy claro. Dice, hey, lárgate de esta mujer, aléjate de este tipo de mujer. Te va a engañar a su esposo, te va a engañar a ti. Y si te metes con esta persona, con una mujer casada, con la adúltera, vas a terminar muerto. Dices, ah, caray, ¿es tan grave esto? Sí. Ese pecado es muy grave. Muy, muy grave. De hecho, si no me equivoco, más adelante lo vuelve a mencionar y dice, puedes desatar la ira del esposo y acabar en el sepulcro. O sea, pocas palabras, acabar muerto. ¿Cuántos no hemos visto de personas que
se meten con una mujer casada y terminan muertos. Esto es algo delicado. A mí me pasó y se me vino inmediatamente este pasaje. Dije, no, 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 atrás, Satanás. No, por más tentación que sea, por más que esto, por más que el otro, no. Esto es una verdad. Espero que les haya gustado. Este es el capítulo 2 de Proverbio. Léanlo, léanlo despacio y hagan sus anotaciones. No solamente es lo que yo veo. Ustedes y Dios pueden hablar cerquita y decir, Señor, ¿qué me quieres decir a mí? ¿Qué necesito enfocarme? Háblame. Y créanme que Dios les va a hablar. Cuídense mucho, nos vemos en el siguiente video.